Estamos muy contentos porque tenemos un invitado. Bueno, de verdad es un honor para este canal de YouTube tener al maestro Muchas, Rodrigo Macías muchas gracias. González, director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Muchas Rodrigo, gracias, Ana. bienvenido a nuestro canal de YouTube. Muchas Y gracias. bueno, sabrás que tenemos un público muy interesado en la música y Ah, qué bueno. que siempre además hay polémica cuando yo hago algún comentario musical, porque tengo unos gustos ahí muy especiales que ya te contaré, entonces siempre todo el mundo se pone a opinar y cómo, qué barbaridad. Me gustaría preguntarte antes, Sí. en el momento así de de ese, cuando los caminos se bifurcan, como dice este Borges, que estás en la carrera de música, ¿en qué momento decides ser intérprete o ser director de orquesta? ¿Cómo se toma esa decisión? Mm, Mira, en realidad mi acercamiento a la música fue por una voluntad creativa, más que Ujú. interpretativa. O sea, yo nunca me imaginé que iba a ser director de orquesta, a diferencia de muchos colegas que desde los 5 años tenían la batuta en la mano. Yo nunca me imaginé. En mi acercamiento a la música pues, fue porque yo tenía este impulso creador. O sea, yo Ujú. quería inventar algo. De hecho, de niño no sabía si quería ser inventor o pintor o compositor. Pero era esta voluntad, esta ansia de crear. Entonces eso me llevó a la música, no el aspecto interpretativo. Entonces mi formación es de compositor o fue de compositor más que de director. Yo no tengo un título de director de orquesta, ¿no? Ujú. Pero soy músico, empecé en el piano, obviamente. Bueno, empecé más pequeño, empecé en el teclado, después pasé al piano clásico. Tuve mi época rockera también, cuando tenía 20 años o por ahí, cuando era joven, como dicen. Eh, y después llegué a la música clásica, pero fue siempre desde el punto de vista creativo. Yo quería ser compositor, quiero ser compositor, ¿no? ¿Y Aún, tienes piezas, Rodrigo? O sea, sí, es de música estoy- de orquesta. sí, y ahora estoy escribiendo canciones Ah, muy bien. para piano y voz, o sea, Ujú. piano clásico y voces clásicas, barítono, soprano, mezzosoprano. Tengo música para orquesta, tengo música de cámara, como le llamamos, para menos instrumentos, pero Ujú. es una música anterior cuando yo estudiaba y me metí a esta espiral de la dirección de orquesta y pasaron 20 años, porque yo recién cumplí 20 años de dedicarme a la dirección de orquesta de manera profesional. Y bueno, pues pasaron muchas cosas. Pasó un tornado, un huracán y dos ciclones, y eso cambia para siempre a las personas, ¿no? Entonces yo ahora tengo gustos distintos, necesidades distintas de las que estudié, porque yo estudié la vanguardia y yo me fui a Italia porque viví en Italia y allá estudié en Ujú. Milán, porque yo sentía imperiosa esta necesidad de seguir los pasos de la vanguardia, una música que disfruto mucho, pero ahora también el ser intérprete, pues me transformó. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿en qué momento ocurrió que mis maestros de música, de composición, eran Ujú. directores también? Yo estudié en la Escuela de Música Sacra en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México, del año 95 al 2001, bajo la tutela del maestro, del padre del presbítero, Javier González Tezcucano. A lo mejor te acuerdas de él porque él tenía un programa con Janet Arceo y hablaban en la XCW. Y bueno, pues él fue mi mentor, un personaje extraordinario, un hombre cultísimo, un padre, un presbítero fuera de serie y un músico extraordinario también. Entonces él había estudiado bueno, ya te estoy contando cosas que no me has preguntado, pero digamos la Mm. influencia de todos ellos. Juan Trigos fue mi otro maestro que era compositor, director de orquesta, y Sandro Gorli en Italia, también compositor, director de orquesta. Entonces, en este mundo en el que yo estaba, no era descabellado que los compositores dirigieran orquesta, porque al final el padre Javier González nos inculcó la idea más importante de todas, que es la de ser músico completo a 360 grados, es decir, si eres pianista,
puedes también, no puedes, deberías también dirigir coro, dirigir orquesta, componer y también saber cómo se organiza un concierto, algo de gestión Ujú. cultural. Entonces él nos dio esta mirada mucho más completa, no tan fragmentada de soy organista y me corresponde esto, soy cantante y solo me dedico a esto. Entonces los que tuvimos la fortuna de estudiar con él en ese periodo, pues asimilamos esa idea nos cambió la perspectiva. Claro, porque ahorita el conocimiento y la educación tiene como todo muy comportamentalizado, ¿no? Muy aislado. O sea, si haces esto, no Ujú. haces lo otro. Y te dedicas Claro. exclusivamente. Y antes había educación más renacentista, que Ujú. deberías de compartir todos más formas de conocimiento justamente para Claro. especializar tu conocimiento, que es una visión totalmente diferente. Y entonces, Rodrigo, me interesa mucho lo que mencionaste acerca de las vanguardias, Sí, porque tú en el momento que ya decides entonces dirigir orquesta sí. y tienes esto presente de las vanguardias, la música orquestal cambió muchísimo y lo que Ujú. se llama música clásica o música culta cambió Sí, muchísimo a través de las vanguardias. Y sí. estas cambiaron también mucho la forma de vivir y de tener contacto con la música, incluso del público. Ujú. Entonces, ¿en qué momento tú dices, porque dices, ya llegó un momento que en ese momento yo tenía inclinación para las vanguardias y después no? O sea, ¿qué fue lo que las vanguardias Ujú. te hicieron cambiar de nuevo? Yo creo que no fue tanto la vanguardia, sino la música clásica, porque yo como director de orquesta, pues he dirigido mucha música vanguardista o música contemporánea, como la Ujú, llamamos. Lo sigo haciendo, de hecho, en la OSEM sigo parte importantísima de mi programación es la música nueva, es decir, la música de concierto, ujú, especialmente de compositoras y compositores mexicanos. Yo creo que a mí me pasó lo que le pasó a muchos directores de orquesta. Eh, el director de orquesta asesinó al compositor, ¿no? ujú, Eh, la práctica interpretativa, por un lado, pues es sumamente intensa, es decir, uno no se vuelve director de orquesta dirigiendo 2 veces al año, el oficio es muy demandante, requiere de mucho estudio, requiere también, ahora más que nunca, también de mucha gestión, porque no todo lo que el director de orquesta hace está en el podio, está en el escenario, está en el ensayo, sino que ocurren muchísimas cosas para que ujú, haya escenario y conciertos en el aspecto de la gestión cultural, inclusive en el aspecto político también y ujú, empresarial también y social, porque no estamos aislados, no podemos estar aislados. Una orquesta es un grupo artístico vivo, ujú, numeroso, que necesita absolutamente estar engranado en la vida social, no solo engranado y asimilado, sino que las orquestas tienen, desde mi punto de vista, la capacidad de realmente penetrar socialmente a través de la música e incidir de manera positiva. Te vuelve diferente. No es que ujú. reniegue la vanguardia, pero te voy a decir una cosa. Yo tenía, por ejemplo, una pieza de orquesta que había dejado inconclusa en el año 2006 y 10 años después me propuse férreamente terminar la pieza, porque era imposible, inaceptable para mí tener una pieza de orquesta eh, eh, sin Inconclusa. terminar. Ujú, Ajá, ¿sabes qué pasó? No pude terminarla, porque yo me senté, vi la partitura ujú. y dije, ¿y quién hizo esto? Para empezar, no entendía nada, ¿no? Ajá, Hice un análisis y después dije, yo ya no soy esa persona, yo ya no creo así, ya no haría así, ya no terminaría la pieza como la inicié. Entonces, digo, todas las personas cambiamos, maduramos, pero en mi trayecto artístico, yo justo me encuentro en un momento en el que estoy un poco a la mitad, porque mis amigos compositores con los que yo estudié, muchos ahora de renombre, escriben obras muy vanguardistas y muchas con éxito, eh, y yo estoy del otro lado, en las antípodas, porque entonces estoy un poco en crisis porque atravesando un momento de reconocimiento ujú, personal, no como director de orquesta, como compositor, porque ese personaje o ese oficio, esa actividad,
la abandoné durante mucho tiempo, al menos durante 10 años, no, o 12 años, no compuse prácticamente nada. Entonces, y volví a la composición porque tenía esa inquietud que me había acercado a la música en un primer lugar. O sea, yo a pesar de, se dice en la música que el intérprete recrea y que vuelve a vivir o que trae del papel, porque la música pues es un papel, es letra muerta, si no se produce el sonido no Es existe. como el teatro, es como el Es teatro. un teatro, es O sea, exactamente igual que un teatro, es si igual que no lo, si no lo llevas a la acción, a la vida, no existe. se queda así, se queda nada más guardado en un libro. O sea, por más que disfrutes leer a Sí. Shakespeare, quieres ver a Shakespeare. Claro, claro, claro. Y pasa lo mismo con la música. Entonces, eso al final, pues me cambió por completo. Entonces, yo también soy una persona que me hice un músico de otra manera, me cambió no solo la personalidad, la dirección de orquesta me dio una personalidad que yo nunca imaginé que tendría, ¿sabes? Porque el hecho en pocos ámbitos humanos, ya olvídate lo artístico, uno está el líder o el jefe o el responsable. Ujú. Aún en una empresa, pues tal vez me equivoque, pero es raro que o poco usual que tengas a los 90 colaboradores Ajá, exactamente, tus 90 colaboradores juntos, todos enfrente a ti siempre. tiempo y viéndote si los primeros que notan un error son ellos. Los primeros que notan si hay indecisión son ellos. Los primeros que notan si no estás convencido o no estás preparado o no tienes una idea, son ellos, ¿sabes? Entonces, esto, el compositor se hace en el podio y es muy duro, es una personalidad, es un oficio muy duro. Sí, claro. Y Pero uno pues aprende a... el arte o sea, el artista se hace haciendo el arte. O Así sea, es así un es, ejercicio cotidiano y solamente enfrentándote a la obra, que en tu caso es el instante mismo de la dirección, pues solamente enfrentándote a eso va a existir la obra y vas a existir como artista. Si es no, correcto, no sucede. Rodrigo, es y correcto. tú llegas y estás frente a la orquesta y tienes entonces ya esta dualidad de que pues dejaste ese tipo de música y empezaste a recibir, digamos, la seducción de otros compositores, como dices, Sí, Mozart y tal. Y sí, en ese momento, obviamente, pues tú como ser humano y como artista, pues tienes tus propias inclinaciones. Por eso llegas y pues cuando ujú, te enfrentas a esa partitura que dejaste inconclusa, dices, ya no puedo con ella, o sea, ya no sí, la puedo volver a abordar. A ujú, lo que voy es, Nietzsche dice, el ujú, arte, la música es el único arte capaz de amarse a sí mismo. O sea, y la música tiene esa cualidad que está íntimamente relacionada con los sentimientos, que fue una cosa de las que decían también, dijeron en las vanguardias, cuando empezaron con la música tonal y la música más intelectual y todo esto, decían, no, es que esa música te seduce por los sentimientos, no te seduce intelectualmente, o sea, no es un trabajo, digamos, estrictamente cerebral, ¿no? Y son piezas que obviamente como carecen de melodía, no las puedes ir ujú, siguiendo. O sea, no, sí, tus emociones no se pueden, digamos, sí, cabalgarla, ¿no? Meterte en esa ola que es la música. sí, Tú como director, entonces debes de sentir, porque yo cuando veo una orquesta, a mí me impacta muchísimo que el director tenga enfrente la música. O sea, eso sí, debe ser súper fuerte, tener claro. enfrente la música y que la música está surgiendo. Es así, yo me imagino que es así como ir conduciendo Sí, así, la fuerza de muchísimos caballos, ¿no? O sea, sí, ir así ahí es. llevando esa fuerza de la música. ¿Sientes lo mismo con una pieza ultra vanguardista, atonal, que puede Ujú, llevar incluso ahí tres latas, y formar parte de la música y tal? ¿Sientes lo mismo de dirigir eso que dirigir, no sé, una gran sinfonía de Beethoven? O sea, algo, ¿qué hay de tu emoción en ese momento? Yo creo que esta es una postura estética o artística para mí. Ujú. El lenguaje es una cuestión secundaria. Para mí lo más importante que tiene un artista, en este caso un compositor, son dos cosas. La imaginación
Ujú, Bueno, son tres, bueno, son miles, pero tres muy importantes para mí. ujú, La personalidad, cuando un compositor es auténtico. Sí, me ha ujú. tocado hacer música, o sea, Pero bueno, dirigir, o sea, dirigir sí, sí, piezas. sí, sí. Y hay piezas muy vanguardistas que me han tocado y me han emocionado porque el compositor era muy talentoso, Ujú, porque no era un farsante, entonces para mí la imaginación es importantísima, la personalidad, que el artista, en este caso el compositor, sea auténtico, sea sincero. Si el día de hoy hay como un compositor tonal o vanguardista, pero yo siento y me pasa en la pintura, no soy un experto como tú, pero me parece que puedo percibir cuando un artista es realmente lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, ujú, o es una pose, ujú, ¿sabes? exactamente. Y si yo y la orquesta y los músicos, y en un cierto sentido, y muchas veces el público también, entiende, capta que esa es realmente la personalidad de esta persona y que se expresa así porque no es de otra manera, porque Ujú, no está intentando hacer sonar o parecer a alguien más. Entonces, ya eso tiene una valía para mí, ¿sabes? ujú. Ahora, bueno, compararte a Beethoven, compararte a Borja, compararte a Stravinsky, que hacen esta semana, bueno, pues esas son otras cosas. Pero los compositores que más valoro son aquellos que buscan su propia voz, aquellos que buscan dentro de ellos. Y además otra tercera cosa es el oficio, porque puede haber un buen compositor o con mucha personalidad, o un artista con mucha personalidad, con mucha imaginación, pero sin oficio, Ajá, sin exactamente. capacidad técnica. Y eso es otra cosa muy importante. En los grandes autores convergen estas tres cosas. Ujú. Son piezas muy bien escritas, técnicamente eh, excelentes para los instrumentos, porque además el compositor, bueno, pues de algún artista plástico, me imagino que es similar en algunas cosas. Es Tiene que dominar exactamente igual, es es lo exactamente mismo. igual. Hay gente que tiene talento y carece de técnica y lo notas de inmediato, o sea, se les hacen pedazos las obras. ¿Sí? O por ejemplo, me pasó recientemente de un compositor muy joven, muy talentoso, mexicano, amigo mío, que tuve la confianza de decirle, oye, es que con el talento que tienes esta pieza, ¿por qué quieres sonar a otro? ¿Por qué quieres sonar a otro? Y era una pieza para orquesta fantástica, espectacular, pero a mí no me decía nada, porque no era él. Yo le dije, ¿sabes qué? Me gustan unas canciones que escribiste para tres voces, me Ujú, parece lo más grande que has escrito y eres un gran talento y no entiendo por qué quieres sonar a algo que no eres ujú. cuando tienes talento. Mira, quien no tiene talento, pues que haga lo que pueda, que se parezca a quien pueda y si tiene suerte en la vida, pues será eh, será un buen copista. Ahora, esos, pues a unos les va bien, a otros no, pero para mí no son artistas. Son, ¿sabes? La personalidad está, el que es auténtico es único. Y también en los directores de orquesta, a mí el aspecto técnico me impresiona poco. Me impresiona el director que es distinto, que tiene personalidad, que está convencido de hacer una cosa con una pieza, ¿sabes? Eso es impresionante. Que él no ve una novena de Beethoven de otra manera más que de esta. Claro, aunque después cambie, porque pues uno cambia de opinión, obviamente. Yo hice una novena hace 10 años y hoy la hago completamente diferente. Pero en aquel entonces, para mí no existía otra manera que hacerla de esa manera. Digo, es un poco redundante, pero para mí son importantes esas tres cosas, sobre todo la personalidad, la imaginación y la capacidad técnica, el oficio que le llamamos nosotros, ¿eh? No, el oficio de compositor, el oficio de director, el oficio de pintor, pues, como dices tú, es exactamente lo mismo. Y Ya no sé si fíjate, estamos respondiendo, con pero con la música y con toda, con esto que mencionas tú acerca de las vanguardias, ha sucedido una ujú, cosa muy especial con el público. Y tú que has vivido infinidad de puestas ujú, y te estás enfrentando todo el tiempo con el público, ¿no? En vivo.
de las cosas, o sea, de todo lo que he leído acerca de la música, pues uno recuerda claramente el escándalo de la consagración de la primavera, ¿no? Ujú. Cuando lo estrenaron, que fue así, y la gente gritó y etcétera. Mahler, bueno, tiro por viaje, le aventaban los sombreros y le aventaban cosas y decían que qué barbaridad, sus piezas, ¿no? Y Sí. incluso piezas como La Traviata, cuando se estrenó en Londres la primera vez, la gente dijo, ¿qué es esto? O sea, Sí. y el público se manifestaba. O sea, el público decía, silbaba o hacía, o sea, se enfrentaba. Y ha sucedido un poco como con las vanguardias, que también cambió No, mucho totalmente, del totalmente, público, totalmente. Se olvidaron de él que en muchos casos. Sí. ajá, que por un lado, no sé si fue casi como apatía o miedo, que entonces la gente empezó a aceptar prácticamente cualquier cosa, ¿no? O sea, que llegan a los conciertos y el caso ya extremo fue lo de Cage, cuando cerró el piano y Mm, dijo que era el silencio, ¿no? sí. Y ya a partir de eso se presentan muchísimas cosas así en los conciertos. Y a mí me llama la atención que la gente o aplauden así con impresionante o no se manifiestan, pero ya no hay en las salas de Ujú. conciertos. ¿Por qué no existe ya eso que antes ir a un concierto de música clásica era casi como ir a un partido de fútbol? ¿Será que la gente es menos culta o que de plano se asustaron y enmudecieron? ¿Qué No, pasó? yo creo que otras actividades tomaron ese lugar. El debate existe, pero el día de hoy existen las minorías especializadas, no existe en el gran público. O sea, el gran Ese es público, un problema, fíjate. ajá, o sea, El gran existe, público debería estar involucrado. el gran público está olvidado en muchos sentidos. Ahora empieza, sobre Ujú, todo, por ejemplo, en el caso de la música, en los años 50, 60, 70, la vanguardia más dura, más experimental, más cruda fue cuando proliferó o sea, yo lo entiendo, los compositores necesitaban, no querían, necesitaban buscar un nuevo vocabulario, necesitaban experimentar con otros medios, en este caso la música electrónica, eh, o con lo que le llamamos las técnicas ampliadas o ujú. extendidas, que son el uso de los instrumentos que conocemos, pero de una manera más yendo hacia allá, menos tradicional, por ejemplo, el uso del violín, pero más percutivo o con diferentes técnicas, es decir, buscar la manera de llevar más allá el desarrollo de la música, pero esto, por un lado, un poco sin querer, pero otro no queriendo, pero sin importar tanto, fue alejando al gran público. Bueno, es que de hecho Una ventaja. Sí, Schoenberg se lo decía a Pierre Boulez, o sea, le decía, el público no importa, sí, o sea, se lo decía así abiertamente, o sea, y le decía, el público no importa, o sea, lo que importa es lo que nosotros estamos haciendo. sí, sí, Pues no importó y el público se fue del debate. sí. Eso es lo que a mí me parece muy especial porque yo sí extrañaría ir a una sala de conciertos y que se estrenara, no sé, una de estas piezas o lo que sea y que la gente se manifestara de alguna manera. Claro, Porque claro. yo incluso siento que hay compositores, que sucede mucho en el arte, en las artes plásticas también, que hay artistas muy sobrevalorados que su obra no, ahora sí que no es para tanto, ¿no? Sí, sí, o sea, Definitivamente, y son ya tienen figuras así un carismáticas. aura enorme. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, pasa lo mismo en la música. Mira, también, y lo iba a decir, la sociedad del día de hoy, no sé si tú coincides, es menos paciente que nunca. Y además la tecnología, pues nos ayudó muchísimo, pero también nos perjudicó muchísimo, nos sigue perjudicando. Ya nadie tiene necesidad, la televisión abierta murió, nadie tiene necesidad, y sobre todo ahora yo lo veo de la pandemia, nadie tiene necesidad ya prácticamente de ir a ninguna actividad presencial. Bueno, hay niños que ya nacieron y sus primeros 2 años de vida fueron de un aislamiento total. Pues es que ve, la necesidad por lo presencial de alguna manera sigue existiendo porque
sigue habiendo eventos masivos de infinidad de cosas y ya no digamos lo que cabe en una sala de conciertos. O sea, yo he visto tus Claro. salas de concierto llenas. O sea, o sea, sigue yendo la gente. Yo siento que más que la impaciencia fue que haber estado creando música de espaldas, digamos, diciendo, el público no importa, no porque tengas que hacer algo que le agrade al público, pero en esa disyuntiva de negar un hecho necesario, que es todas las artes que se ejecutan, o sea, todas las artes necesitan de un receptor para existir, o sea, simplemente porque el arte comunica y en el momento en que la música dejó de comunicarse con el público, algo sucedió en el público que entonces se separó de ese estado de no comunicación. Entonces, a mí eso es lo que me llama mucho la atención. Tal vez es mi teoría, digo, pues eso es lo que Sí. yo veo que pasó, que dejó de existir ese debate y que sí afectó porque vas a un programa musical, no sé, y obviamente las orquestas tienen esta labor de divulgación que es increíblemente importante y valiosa. Y dicen, ok, Necesaria, la claro. gente se va a acercar porque va a escuchar en ópera la flauta mágica de Mozart, que a mí me fascina, ¿no? Ujú. Y la vas a hacer no en, pues tenés en concierto y vamos a programar después una pieza ultra vanguardista. Entonces, obviamente vamos a ir a escuchar la flauta mágica y luego vamos a escuchar lo demás. Y sí existe eso de que ese como desbalance que dices, no porque no te guste, o sea, va más allá del gusto, sino hay un estado de como que no, de no comunicación en algunas ocasiones con esas piezas. Claro. Y eso yo siento que ha afectado al público, Rodrigo. Mira, yo al día de hoy defiendo un acercamiento menos intelectual a la música. Ujú. O sea, yo cuando invito a la gente, ven a esto, más sensorial, no quiero decir emotivo, no quiero decir espiritual, no, más Bueno, es sensorial. que el arte está hecho para los sentidos. Así es. Entonces, me dice, así como pasa en el arte contemporáneo, en la música contemporánea, es que yo no sé, ¿por qué voy a un concierto? ¿Para qué voy a un concierto si yo no sé de eso? Y uno necesita saber nada. Bueno, nosotros sí somos profesionales de la música y estamos preparándonos arduamente, pero a mí me interesa qué sientes, qué percibes y cómo reaccionas a esa pieza. Entonces, esto nos ha ayudado porque las orquestas sinfónicas son vehículos extraordinarios de transformación social. Ujú. Bien dice, Totalmente. supongo que para los actores y los bailarines también, lidiar con el error, porque hiciste un concierto y algo no salió y ya no salió nunca más, tal vez Ujú. mañana, pero el día de hoy, entonces ha sido es un trayecto también, claro, no quiero ser dramático, ¿no? Uno vive con el error, pero aprende a vivir con eso, es duro, porque como intérprete me pasa todo el tiempo. Bueno, de hecho, no hay función perfecta, no hay concierto perfecto, Y no hay no hay, concierto igual, me imagino, que y no hay todos tus concierto conciertos igual. son diferentes, ¿no? Totalmente, porque la misma orquesta un viernes a las 8 de la noche, toca completamente distinto que el domingo a las 12:30 horas. Nos levantamos de otra. No es lo mismo dirigir a las 11 de la mañana que a las 8 de la noche. Pasa algo. Pero sí te quiero decir que, a diferencia de otros artes, una de las cosas que a mí más me impresiona de la dirección de orquesta es la comunicación con la orquesta. Ujú. Esta comunicación no verbal raya en lo metafísico. Mi actividad tiene, o sea, el gran director de orquesta para mí es ese personaje que tiene esa capacidad metafísica de arrollar a las personas y transmitir cosas. No es una cuestión técnica, no es una cuestión inclusive ni siquiera musical. Va más, no solo de magnetismo, obviamente tiene que ver también un aspecto espiritual. Es un conjunto de cosas, pero los grandes directores de orquesta para mí son aquellos que realmente arrastran, transforman a la orquesta y por ende al público, porque te cuento algo también. Nosotros vemos a la orquesta, no vemos al público, pero Exactamente. refleja. La orquesta es un espejo. Lo que Ujú. yo transmito a la orquesta lo refleja como un espejo. Y entonces, si la orquesta no está recibiendo, la gente lo percibe. Las cosas
más insólitas y más hermosas ocurren con esta comunicación no verbal que hay con los músicos en el momento del concierto. A veces uno en el ensayo está, bueno, a ver, esto corto, esto largo, no sé qué. Y sí, claro, por ejemplo, la OSEM, que es una orquesta de excelentes músicos, lo hace perfectamente. Pero esta magia, este milagro de la música ocurre en estos conciertos que decíamos, por un lado está el error, pero por otro lado están estas cosas únicas e irrepetibles, ¿no? Que tú ves al músico y él entiende lo que tiene esa sensibilidad tan desarrollada. Ujú. Claro, es músico y sabe de lo que estamos hablando. Todo está dentro de un contexto, pero a veces sin necesidad de decirlo. Rodrigo, ¿y qué le quieres tú comunicar a tu orquesta? ¿Tu emoción, un ritmo, un tempo? O sea, ¿qué le quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres que...? Porque yo me imagino que es muy importante la emoción que estás sintiendo en ese momento, que se las quieres transmitir, pero ¿qué más les tienes que decir en esa relación metafísica? Es eso que te deben de leer casi de la mente. O sea, Mira, obviamente en los ensayos les das muchas instrucciones, pero ya en el sí, momento, en vivo, así, el instante irrepetible, ¿qué quieres sí, que la emoción, transmitirles? que ellos entiendan el estado de ánimo que yo tengo y el tipo de emoción musical que yo no solo quiero, necesito expresar. Ujú, Que ellos traduzcan lo que yo estoy esperando de ellos, ¿sabes? Musicalmente, el color de un sonido, si es fuerte, si es, ¿sabes? Si es, todo depende de, como decíamos, los conciertos son únicos y irrepetibles. Fuimos a Bellas Artes con este Stabat Mater de Borjak y fue un concierto completamente distinto al que hicimos con los mismos músicos, con los mismos cantantes un día antes en la sala Felipe Villanueva. Mi emoción, mi convicción también, la convicción que tengo de algo, el carácter que tengo para expresar una cierta pieza de música con la fuerza, también eso es la fuerza que yo considero que debe tener, o con la fragilidad, con este aspecto más sensible, más ujú. endeble, porque así como Beethoven tiene momentos de un carácter y absoluto donde hay que tirar una muralla de roca, también es cierto que hay momentos en los que es una delicadeza como la seda más fina que pueda existir en esta galaxia, ¿sabes? Entonces, Ujú. son ambas cosas y eso es lo que yo espero de los músicos a veces. Y esto ha sido un proceso porque al principio no ocurría como ocurre. Los Me, músicos fueron conociéndome, entendiendo. y me imagino que en eso también ellos deben de sentir que confías en ellos, ¿no? Porque finalmente Totalmente. estás en sus manos, también Totalmente. tú. Si no hay esa confianza, no existe diálogo posible. No hay, ellos son profesionales, son muy buenos y ha pasado en otras orquestas, me ha pasado a mí también en las que, situaciones en las que yo he dirigido otras orquestas que por alguna razón a veces, porque pasa en la vida que uno llega a una orquesta y no hay la química que uno esperaba o algo y no pasa nada, ¿eh? O sea se toca bien, se toca afinado, se toca en tempo, pero como decías tú, hay poca comunicación con la gente, poca comunicación, o que la orquesta, o a veces es uno, no sé, por supuesto que no pueden estar equivocadas 90 personas digo, pues 90 sí y una no, ¿verdad? Rodrigo, y ya para finalizar esta conversación que espero que tengamos más, eh, Con gusto. ¿qué compositor tú nunca pondrías en escena? ¿O pondrías verdaderamente, o sea, no le darías la espalda a nada? O sea, ¿qué piezas nunca tal vez pondrías y cuál es lo que más desearías, o sea, en todo lo que has puesto, o volver a poner, incluso en ópera, porque tú has dirigido Ujú. ópera? Claro, me ¿Qué es encanta la eso ópera. que para ti es así, digamos, el sumum Mira, de tu pues dirección? depende de varias cosas, especialmente de dos. De mi gusto personal, porque me Ujú, encuentro ahora en un momento después de haber dirigido ya algunos años en los que ya soy muy selectivo en la música que dirijo. Ya no todo es para mí, ni por inclinación, ujú,
yo tengo una inclinación natural por ciertos compositores o por ciertas obras de ciertos compositores, por un lado, y por otro lado también, como todas las personas, tengo límites y yo digo, para esto no soy capaz si tú me dices, oye, dirige una ópera barroca mañana en Montezuma, o una ópera de Vivaldi, te diré, me encanta, la amo, pero no tengo esa experiencia. No soy un especialista, a diferencia Ujú, de otros colegas que yo la verdad respeto, pero discrepo, porque yo no creo que se pueda dirigir todo bien. Así, ujú, uno tiene que tomar decisiones artísticas y esas decisiones artísticas implican que uno hace una cosa y uno deja de hacer otra. Entonces, hay autores que a mí me interesan mucho, eh, por los cuales tengo una devoción, una inclinación natural y también una facilidad como intérprete. Hay otros que no, hay otros que me cuestan muchísimo trabajo y piezas que yo digo, me encanta. Por ejemplo, hablabas de la consagración de la primavera, es una obra que nunca he hecho y que no sé si la haré, porque es una pieza que a mí, lo digo abiertamente, me cuesta mucho trabajo. No entenderla, no disfrutarla, pero sí dirigirla, ¿sabes? ujú. Yo tengo una inclinación, por ejemplo, más natural hacia el repertorio alemán, bueno, la música latinoamericana y el repertorio mexicano, por supuesto, pero Beethoven, Schumann, Brahms, bueno, Shostakovich también. Ay, a mí me Y encanta Sostakovich. claro, y además no quiero generalizar porque, por ejemplo, Stravinsky, que es un compositor que amo, yo te digo, la consagración de la primavera no, pero esta semana estamos haciendo Pulcinella de Ah, Stravinsky. fíjate. Yo entiendo que Stravinsky está fascinado con esta idea de este tipo de expresión, especialmente italiano, ¿no? Ujú, Veneciano, napolitano. Entonces confecciona que es como, podríamos decir, una pésima palabra, pero un popurrí, ¿no? Y son ujú. otro de estos grandes temas. Y es interesantísimo. Entonces, la idea, hay obras, por ejemplo, la novena, amo Beethoven, mi compositor máximo en la vida, pero la novena sinfonía es una obra que me cuesta demasiado trabajo, es demasiado difícil técnicamente para mí. ¿Sabes? Y también interpretativamente, es una obra monumental. Entonces, depende la obra y también depende, más pasa el tiempo, más me hago consciente de mis propias limitaciones, ¿sabes? Que trato de combatirlas. Ujú, Pero cuando estaba chavo y que dirigía, pues, para empezar, tenía que buscar una oportunidad de dirigir y decía que sí a todo, saliera como saliera. Claro, yo hacía mi mejor esfuerzo, pero hoy en día me doy cuenta que no, que ni quiero ni puedo. Y ahora tampoco quiero, ¿sabes? Porque ya sé cómo es eso. Pero bueno, no sé si mis respuestas no, pues sí, no, claro, muchísimas abonaron a gracias. a tu conversación y Sí, al público que te sigue, que es numeroso y que agradezco el tiempo que dedicaron a esta charla. no, gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por todo lo que fue muy interesante y más que nada porque sí, de verdad, el acercamiento a la música de orquesta, yo creo que es desde ir a las salas, pero también escuchar y conocer quiénes hacen la música de orquesta. Y Claro, en este caso para mí era importante porque ya con tu presencia y con muchísimas cosas muy interesantes que nos acabas de decir, sí, además nos dimensiona el valor de esa, yo lo vivo como un evento ritual casi cuando se hace la música en vivo, ¿no? claro, De estar ahí y que claro. suceda esos instantes irrepetibles en donde todo se conjuga y todo fluye, o no, pero que estamos ahí presenciándolo. A mí me parece una cosa muy bella porque además, como tú dices, si no, no existiría. O sea, en el papel no existiría, por lo menos para el público. No hablamos, por ejemplo, del papel que tiene la música en la sociedad contemporánea, que es prácticamente utilitario ya. De Ay, valía, Rodrigo, ese es un gran tema. Si quieres, lo agendamos porque vale. yo lo he estudiado. O sea, antes que tú escucharas música, tenías que acudir. O sea, Claro, no podías claro, prender ni la radio, ni poner un disco, ni nada. O sea, claro, acudías a la música. claro. Ahora la música está así.
Sí, todo de lo que tú manera te imagines, instantánea y entonces se claro. hace música instantánea. Revueltas tiene unas piezas muy chistosas que, bueno, no muy chistosas, o sea, me Ujú. gusta el título, música para platicar. Sí, ¿Por qué? sí. Porque ya todo es como música para platicar, ¿no? Con música de elevador, pues. De fondo del Y dentista, del súper, ¿sabes? exactamente, y se perdió el valor Sí, que sí. tiene la, la factura misma, ¿no? Entonces yo creo que ese tema sería súper interesante que si quieres lo agendemos para otra Claro, conversación y lo agendamos. con mucho gusto. Eso y el papel de las orquestas En la en el sociedad. acercamiento al público. Cuál es nuestra misión? Porque, y con esto termino, alguien dijo que en el siglo XXI las orquestas estaban destinadas a desaparecer. Y creo yo lo contrario. Nunca habíamos tenido una necesidad tan fuerte como sociedad de grupos artísticos Ujú. como las orquestas. La capacidad para sanar que tenemos. Ya no es una cosa solo de transformar, y de conmover, sino de sanar, dada la actual situación cada vez más, Vale, más. muy bien. Pues entonces tenemos esa cita pendiente para profundizar en estos temas. De verdad que fue así un privilegio tenerte en Igualmente, nuestro no, canal no, privilegio mío. y esta es tu casa y yo creo Gracias. que si de alguna manera además apoyamos esa misión que tú tienes de divulgación y de acercamiento al público, pues tengamos muchísimas conversaciones, por favor. Claro que sí, y que la orquesta, que la gente conozca la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Claro, eso lo vamos a apoyar también. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A Rodrigo Macías González, al maestro Rodrigo Macías González, director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Y si este video te gustó, danos un like, suscríbete, compártelo y si amas la música, todavía más, porque Rodrigo es de verdad un gran artista. Muchas Hasta gracias. pronto.